Hola, mi nombre es Santiago Tamus y seguimos analizando el efecto de esto que es central hoy para la economía argentina, que es el blanqueo de capitales, según la ley 27743, y esos efectos que también se combinan con los de la moratoria lanzada por el AFIP en todo lo que son impuestos que justamente está abarcando lo que es este blanqueo de capitales. Pueden estar siguiendo este video por YouTube, pueden estar viéndolo por otras redes sociales o desde la página web de consultorfinanciero.com.ar. Bueno, el blanqueo reglamentado ya por la FIP para que tenga esta extensión hasta el 30 de septiembre con la posibilidad de exceptuar del pago de impuesto especial realmente permite una eh, presentación o manifestación hasta el año que viene. Pero estos son parte de las etapas que se presentan. La primera, que es lo más importante, termina ahora a finales de septiembre, con la necesidad de depositar dinero en una cuenta especial que permite esta regularización de activos. Y este dinero luego se puede estar aplicando en distintos activos elegibles. Se tiene que mantener dentro de lo que es el circuito cera, ¿sí? O sea, uno puede depositar su dinero en su cuenta especial en un banco y después, por ejemplo, enviar este dinero a una cuenta comitente especial en un broker o una vieja sociedad de bolsa. Ahí es donde puede estar aplicándolo en distintos activos como bonos que ajustan por ser, si es que piensa que puede haber un incremento de la inflación argentina o bonos en dólares, obligaciones negociables en dólares, acciones. ¿Y cuál ha sido el efecto? Porque en definitiva no es un video específico para explicar qué es el blanqueo sobre información sobre eso, sino directamente el efecto y vamos a ver efectos de corto plazo y sobre todo después efectos a largo plazo y cómo va a seguir la economía después de que culmine este impacto que algunos hablan de una sola vez del blanqueo y que uno realmente también opina que tiene muchos efectos de una sola vez y otros que pueden permanecer en el tiempo. Si vemos la forma de blanquear, es directamente ingresar en el AFIP, tener un cierto nivel de seguridad con el quit y aplicar lo que es esta regularización de activos. Como el dinero tiene que entrar después en cuentas, se ha dado un incremento notable en los depósitos en dólares en el sistema financiero, superando los 20.000 millones, cosa que no se lograba desde hacía 5 años, o sea que hoy se está calculando que ingresan cerca de 150 millones de dólares por día y quizás esa suma se siga incrementando sobre el mes hasta llegar a esta fecha límite. Esto ha implicado que el dólar, si tomamos el dólar, por ejemplo, MEP, el dólar financiero haya tenido una baja importante, si tomamos al cierre del día de ayer, estamos hablando del día 10 de septiembre, llegó a 1.230 el impacto de cuando se comenzó bien con el blanqueo, que es comienzo de mes, hasta ahora ha sido una baja desde cercano a los 1.300 al valor que estamos planteando de 1.230. Pero si lo vemos desde julio a esta fecha, en julio el máximo que se había logrado para el dólar, el dólar financiero es de 1.455, cierre del día 2 de julio. O sea que estamos hablando de una baja superior a los 200 pesos. O sea que ha sido muy buen negocio el desprenderse de dólares desde julio a esta parte y aplicarlos en pesos o incluso en la porción en pesos de algunos títulos que tienen su contraparte en dólares. Porque si vemos qué pasó con los activos financieros, por ejemplo, los bonos BOPREAL, acá tomé una serie en particular que sería la que vence en mayo del año 2026. Este es el que tiene como sigla BPY26. Es un bono que opera bastante. Hoy la TIR de ese bono está en el 14,27 con lo que es el cierre de ayer. Si vemos lo que fue la suma en la semana fue de un 5%. Y si vemos lo que fue la suba desde
comienzo de agosto a esta parte ha subido de casi 0,74 centavos de dólar a un valor cercano a los 0,86. Acá lo tengo más grande para poder verlo. Eso es lo que implica que la TIR, que estaba encima del 22%, encima del 20% para redondear, ahora haya bajado al 14,27. ¿Qué sucede? Cada vez que uno compra un bono, lo que tiene es el derecho a cobrar los pagos de intereses y capital de acuerdo a cómo está establecido en ese bono, dado que es un contrato. Entonces uno lo compra en el mercado secundario y la rentabilidad va a depender de ese precio que pagó, no del original con el cual fue emitido el bono, ¿sí? Entonces, cuanto más alto pago, precio por ese bono, menor va a ser la rentabilidad. Por eso cuando el Bopreal, que no tiene tanta vida, había bajado de un precio cercano a 0,86 hasta este valor 0,74, continuamente iba aumentando la rentabilidad. Ahora se ha dado el camino inverso y este incremento continuo de precio que vemos que marca una tendencia positiva. Quizás tenga un techo en el valor máximo que se había alcanzado antes, pero bueno, veremos cómo suceden las cosas en el mercado. Bueno, va a estar dando una rentabilidad cada vez menor. Y lo mismo ha pasado con los bopreales de serie más baja. Si uno dice, ¿y por qué igual se elige este activo? Porque vence en el año 2026. O sea que tengo esta gestión de gobierno que va a ser la que va a estar ocupándose de el pago de estos títulos. Ahora, cuando y además acá estamos hablando de una deuda a importadores y no necesariamente es el mismo riesgo que el que tiene un título como lo que es el AR30, ¿sí? Emitido por el Tesoro Nacional, en donde también podemos ver una recuperación importante desde inicio de agosto a esta parte. Fíjense cómo, si uno mira la serie desde mayo, que había estado luchando con un precio cercano a los 60 centavos de dólar, había tenido después un ajuste. Justamente cuando se vieron la gran suba del dólar, fue todo un periodo bajista. Ese periodo bajista lo llevó hasta un valor cercano o rondando los 46 centavos, o sea que había una baja de 60 a 46 centavos. Desde abajo hacia arriba sería casi un 30, de arriba hacia abajo más de un 25%, y desde ahí otra vez ha recuperado un valor hasta llegar a 56. O sea que quien había comprado ese activo a comienzo de agosto a 46 centavos, hoy lo puede vender si quiere a 56, tiene una ganancia superior al 20% en dólares, en un mundo en donde se discute si la rentabilidad del 5% anual es suficiente y si no es excesivamente alta en los bonos del Tesoro norteamericano que llevan a la economía norteamericana a una potencial recesión. Y ahora el 18 de septiembre, como hablamos en videos anteriores, se estará viendo cómo bajar esa tasa de interés. Entonces, la rentabilidad que dio en los últimos 2 meses, 2 meses, estamos hablando del 10 de septiembre, o sea, los últimos 40 días de posicionarse en estos bonos en dólares en Argentina fue muy importante. ¿Qué no se ve materializado en las carteras? El hecho de que simultáneamente bajó el dólar, entonces uno diría no hubo ganancia. Sí, en dólares hubo mucha ganancia. Si yo traduzco esa cartera a un valor en pesos, me voy a encontrar que está chata que no hubo ganancias. Lo que hubo una gran ganancia en dólares con un dólar que ha bajado de precio. ¿Sí? Por otro lado, puedo irme a ver algo más claro todavía, la curva de rendimientos de varios bonos a la vez, lo que se llama la curva de bonos, la curva de tasa de interés, y ahí veo un diferencial muy importante de este Bopreal 26 con una tasa que me está marcando un poco más del 14,5% que planteaba antes, pero que está por encima de lo que es una tasa del Bopreal al 2025, que está recién en el 2,8%, e incluso algunos con vencimiento el año 2027 tienen menos rentabilidad. Sí tengo otros que están encima del 16% con un vencimiento algo posterior. Si me voy a los bonos globales, ya deuda acá del Tesoro, me voy a estar encontrando con posibilidades de rentabilidad al 2029 con una tasa del 25% y después va a ir decreciendo.
Entonces acá hablamos del blanqueo, el gran ingreso de divisas que se ha producido, el incremento del valor de muchos activos, en donde tengo subas acumuladas de un 20% de su valor, una gran baja de tasa de interés, una baja del riesgo país, y esto se combina con una moratoria con condonación de multas, intereses, directamente esto es la página de la FIP. ¿Sí? Entonces me puedo estar encontrando que monotributistas, pequeñas empresas, también están los inversores que entran en el blanqueo, todos tienen distintos incentivos para poder ingresar en distintos mecanismos por los cuales pueden regularizar sus situaciones, tanto de tenencia de activos en caso de blanqueo, tanto de regularizar deudas con el AFIP, y todo implica pagos. Muchos venden dólares para poder salir a cubrir lo que son las obligaciones de la moratoria, vendrán vencimientos hasta incluso de anticipos de ganancias durante este mes también. Entonces hay toda una suma de factores que llevan a que distintos agentes económicos realicen pagos, después entren en ingresos de planes de cuotas, ahí se promociona la página web de la FIP hasta 84 cuotas, pero la verdad es que hay incentivos para obtener una condonación de intereses importantes, punitorios de un porcentaje importante y pagos en pocas cuotas. Sé que tengo un efecto completo. Blanqueo, ingreso de capitales, moratoria, ingresos fiscales, pero al mismo tiempo venta de tenencias en dólares acumuladas para poder salir, y hasta incluso si no es que hace eso, disminuye la demanda de divisas en el mercado porque aplico mis fondos para entrar en la moratoria. Si me fijo cuáles son los factores positivos en el corto plazo de esta doble pinza, más allá de la baja de tasa de interés internacional, etcétera, que se puede estar dando, bueno, hay algo muy básico, aumenta el ingreso fiscal, se están preparando para poder dar de baja definitivamente el ingreso a lo que serían los ingresos fiscales por impuesto país. Va a haber un incremento de la oferta de divisas, ya sea por el blanqueo, que entran directamente en el mercado financiero, en las cuentas cera, y después se irá a las cuentas comitentes especiales que se abren en las distintas ALICs, así como también puede quedar el dinero dando vuelta en distintos activos y que son pagados por transferencias a cuentas cera, o sea, todo dentro del circuito cera quedan las divisas. Ojo, puedo retirar antes de final del año 2025, pero tengo que pagar el impuesto. Acá estoy diciendo para no pagar el impuesto, que comienza al 5% por más de $100.000 y va incrementándose. Pero eso también baja la presión en el mercado cambiario, ¿m? Porque en vez de haber un incremento de la demanda, hay un incremento de la oferta. Puede estar compensando el aumento de la demanda para importaciones. Hay que recordar que hay 2 meses donde va a haber un mes y medio de importaciones y después se va a estar regularizando. Bajan las expectativas entonces de evaluación si pensamos que hay un cuasi tipo de cambio fijo, de depreciación si pensamos que es un tipo de cambio flexible. La verdad que hay mucho control del mercado cambiario, lo establece el Banco Central. Técnicamente podríamos decir que hay un sistema de crawling peg, o sea, la tablita de Caputo, y lo asimilamos con un fijo con devaluaciones programadas o ya prefijadas. Baja la presión sobre los costos, dado que tengo desde menos costo financiero en el mercado financiero, ha habido una baja de tasas de interés y al mismo tiempo hay menos presión cambiaria. Todo esto puede repercutir, si además hablamos de la baja de impuesto país, en que bajen los costos, hay menos presión sobre el nivel de precios directamente de la economía. El riesgo país había llegado a más de 1.600. Ahora está en los 1.450, todos los días va cambiando, así que uno no puede decir el número preciso. Uno debiera pensar que, salvo muy malas noticias, esta tendencia a baja riesgo país debería mantenerse junto con lo que es la suba del valor de los activos, por lo menos hasta los techos que ya se habían formado y que en algún caso hemos mostrado. Y hay un incremento en la base contributiva, dado que al blanquear ya el activo queda registrado, y esto implica una posibilidad mayor de cobro de impuestos hacia el futuro, sin cambiar, por supuesto, lo que es los impuestos que afectarán. Como el dinero puede manejarse dentro del circuito cera, aumenta la demanda de los bienes elegibles
sean los financieros que hablé antes, pero también los no financieros. O sea que hablaría de todos los efectos positivos de corto plazo. Si esto se combina con una baja del gasto, mantenemos la reducción del gasto, podemos tener posibilidades de mantener un equilibrio fiscal hacia adelante. Esto es el mundo positivo. Vamos a lo que es un mediano plazo, sí, mediano y largo plazo. Suponemos que se va a manejar correctamente el Estado, que va a permitir esto un mayor ingreso fiscal y que el mayor ingreso fiscal con un déficit que justamente es el objetivo, sin aumentar tanto el gasto, va a permitir el déficit, un superávit como objetivo, puede estar tendiendo a mantener el superávit. Eso lo veremos de acuerdo al comportamiento y el presupuesto va a ser presentado este domingo, al parecer por mi ley en horario especial, así que ahí podremos estar retroalimentando estas ideas. Si la baja de riesgo país lo pensamos como algo que debiera permanecer en el tiempo con una tendencia, incluso por la baja de tasa de interés internacional, ceteris paribus, como decimos los economistas, siempre y cuando que no choquemos algo en el camino. Se amplió la base contributiva. Mucha gente puede ver conveniente si además se facilitara el pago de los impuestos, la reducción de impuestos en Argentina, el poder estar en blanco. Estamos hablando de una economía que puede tener entre el 30 y el 50% de economía en negro. Y todo esto puede repercutir en forma positiva sobre la actividad. ¿Cuál es el riesgo de esto? Porque nada está desprovisto de riesgos. Por eso hablamos del blanqueo, moratoria y después. Que esto sea un efecto de una sola vez. ¿Mm? Y la pregunta sería cómo mantener el flujo de capitales que ingresen en el sistema financiero y se mantenga en el tiempo. ¿Mm? Acá es el gran tema. ¿Cómo incentivo? Si no, esto va a terminar en septiembre, primera etapa, y después va a haber un aumento de la demanda de divisas, la economía se recupera, aumentan las importaciones. Tengo que ver cómo poder lograr más exportaciones. El gobierno dice, el Ministerio de Economía, tiene que salir al sector privado a apoyar al gobierno, a acompañar lo que pareciera un cambio directamente estructural de la economía argentina. Así tienen que darse los incentivos. Resolveme regulaciones, resolveme lo que son presiones tributarias, lo que es una medida muy acertada que excedió a lo que es esta presentación. Le impido a los municipios que me creen nuevos impuestos, si no el gobierno nacional quiere bajar impuestos nacionales y me aparecen los municipios creándome tasas que me las meten dentro de los servicios. Todos los votan en un consejo, se aumentan los sueldos y están contentos porque mantienen su equilibrio fiscal municipal gracias a tasas que pagan los contribuyentes, que ahora no pagan el impuesto nacional, pero tienen que pagar la tasa municipal. Entonces hay que tratar de evitar que esto sea un efecto de una sola vez. Sí se puede dar, y es lo que hemos verificado, la baja del dólar, pero esto con una inflación que no se logre controlar al ritmo de lo que es la devaluación, implica una apreciación cambiaria, una economía cada vez más cara, que solamente puede convivir con un gran incremento de la productividad. Y este incremento de la productividad tiene que ver con inversión. Y ahí tengo la necesidad de ingreso de capitales que además se apliquen no financieramente, sino en el sector real, productivo de la economía, pero también en infraestructura y hasta incluso necesitamos mejorar la educación de la población. Eso es largo plazo. Tengo un problema de algo de corto plazo que puede ser positivo con un efecto nocivo a largo plazo. Seguramente el Ministerio de Economía está trabajando en ese sentido para poder resolver un problema que es estructural, no se resuelve en 3 meses, pero sí necesito avanzarlo. ¿Podemos sobrevivir con atraso cambiario? Sí, pero si no nos financian, no lo vamos a poder hacer. Entonces, las reformas estructurales, aunque parezcan de largo plazo, tengo que empezarlas ahora. Por eso puedo generar incentivos para que se apliquen fondos mirando ese largo plazo. Y algo que va a suceder, tenemos nada más los números del primer trimestre, son más de 4.000 millones de dólares de superávit de cuenta corriente, no están todavía, porque no lo he visto en la página del INDEC, los números de la cuenta corriente del segundo trimestre del año, pero potencialmente ya este trimestre, así como el último del año, pueden estar presentando un equilibrio de cuenta corriente o un déficit de cuenta corriente. Las importaciones, como digo, van a estar incrementándose y eso va a estar implicando la posibilidad en un atraso cambiario, recuperación de la economía, que es el gran determinante de las importaciones, que pasemos a tener un déficit en la cuenta corriente. Eso sería catastrófico. La realidad es que el gobierno debería estar buscando tanto el superávit fiscal
objetivo básico con el cual parece que están manejando, pero combinado con esto, un superávit de la cuenta corriente. Con el tipo de cambio atrasado no lo van a lograr y entonces voy a tener ahorro del sector real, por un lado interno, para poder financiar un desahorro en las cuentas externas. Será algo a analizar, a ver hacia el futuro. Por supuesto que esto es un análisis personal, sujeto a todos los errores que uno pueda cometer. Por lo tanto, estamos abiertos a los comentarios que nos puedan retroalimentar. Lo pueden hacer directamente desde la página web de consultorfinanciero.com.ar en el espacio de contacto, sino desde debajo de este video en la plataforma que lo estén viendo. Y si no, pueden enviar directamente un email a santiagotamous@gmail.com. Buenos días.